Laboratorios MAR tiene el agrado de presentar este evento científico. Bueno, muy buenas noches a todos los participantes desde las diferentes latitudes que asisten a este primer evento científico hispanoamericano de cardiología. Soy la doctora Ana Michelle Vázquez, cardióloga boliviana, organizadora principal de este evento, el cual tengo la satisfacción de compartir dicha organización con el doctor Eduardo Rodríguez González, colega mío cardiólogo cubano, al cual también le doy la bienvenida. Buenas noches, doctor. Doctor, no tiene habilitado el micrófono, perdón. ¿Me escuchan? Ahora sí. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches a todos, a la doctora Ana Michelle. Agradecerle que me haya invitado a organizar este evento y compartir estas experiencias junto a ustedes. Esperamos que sea provechoso para todos y le doy la más cordial bienvenida a los participantes. Una vez que ya nos hemos presentado los presentadores, quisiera que pasáramos a uno de los platos fuertes de hoy. Así que le cedo la palabra a la doctora Ana para que continúe con la presentación. Perfecto. A continuación voy a dar paso a un gran amigo y colega peruano, cardiólogo, el doctor Brisa Maraza, el cual nos va a dar la mensaje de bienvenida a nuestro evento. Buenas noches, doctor Brisa. Buenas noches, soy el doctor Bristan Maraza, médico cardiólogo de Lima, Perú. Y quiero dar la bienvenida a todos los participantes a este primer evento científico hispanoamericano de cardiología, organizados por los doctores Ana Michelle de Bolivia y el doctor Eduardo Rodríguez de Cuba, a quienes doy mi sincera felicitación por esta iniciativa en tiempos de pandemia. Agradecer a la vez a los ponentes por compartir sus conocimientos con nosotros. Nunca olvido la frase de mi maestro, el doctor Juan Castañer de Cuba, quien decía que la ciencia se ha hecho para compartir, no para llevarse a la tumba. Y eso es muy cierto. Quienes más comparten los conocimientos son los que más afianzan los conocimientos. Este evento tiene un programa con tópicos selectos que estoy seguro serán de mucho aporte para cada uno de los participantes, quienes renovaremos conocimientos en beneficio de nuestros pacientes. A la vez, me siento feliz ser parte del grupo Cardiólogos alrededor del mundo, creado por la doctora Ana Michelle. Y les digo que sigan participando activamente como lo hacen, compartiendo artículos, libros, casos clínicos, ¿no? Que estoy seguro que a todos los que compartimos esta pasión, la cardiología, lo disfrutamos intensamente. Un gran abrazo y saludos desde Lima, Perú, a todos los colegas participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Brisan, por tus palabras. De verdad, estoy muy agradecida contigo. Y nada, pues ahora vamos a dar paso al plato fuerte de lo que es el evento científico, a la sesión de conferencias. Les voy a hacer recuerdo a todos los participantes que pueden escribir sus preguntas a través del chat y al final se va a habilitar 15 minutos para responder por cualquiera de los participantes o los integrantes que van a exponer sus temas, e incluso pueden hacer las preguntas dirigidas a cualquiera de los exponentes. Voy a dar paso al primer expositor, que es el doctor Manuel Vélez, desde Venezuela. Es médico internista y médico cardiólogo, egresado de la Universidad Central de Venezuela, hemodinamista en el Centro Médico de Caracas. Dicha especialidad fue realizada en el Clínic de Barcelona desde el año 2005. Para los que conocemos y los que estamos cerca de su entorno, pues es una persona que ha sido capaz de hacerse reconocer por tener todo lo que ustedes puedan imaginar en lo que se relaciona con bibliografía médica actualizada. Por lo cual le vamos a dar muchísimas gracias. Y su tema que nos va a exponer en el día de hoy es el manejo de la técnica radial en cardiología intervencionista. Buenas noches, doctor Manuel Vélez. Bienvenido. Buenas noches, Anita. Muchas gracias por la invitación.
¿Ahí ya se ve la pantalla? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, gracias a Anita por esta iniciativa tan interesante y espero que productiva también a futuro y que una vez superado este estrés pueda seguir repitiéndolo en el futuro ya con menos estrés. Bueno, vamos a hablar unos minutos sobre la técnica radial. Yo me formé como radialista en Barcelona y voy a aprovechar desde entonces la técnica principal que aplico es la radial. Yo les puedo decir que hago radial en un 95% de los casos, siempre que no haya contraindicaciones que me obligan a ir por vía femoral. Bueno, ningún conflicto que declarar, lo cual me va a servir para lo que vamos a hablar ahora. Para las intervenciones percutáneas transradiales, siempre empezamos para hacer el diagnóstico con catéteres 5 French. Salvo que se trate de una emergencia, un infarto agudo y haya una buena vía radial. Es preferible 5 French y después cambiar a 6 French si sale para terapéutico. Preferimos los introductores cortos. El material de Cook, ya que no tengo filiaciones, lo puedo decir, el material de Cook es probablemente el mejor, tiene la mejor guía y produce menos espasmo. En un momento dado se utilizaron muchos introductores hidrofílicos, pero los introductores hidrofílicos tuvieron algún problema con lo que llaman inflamación estéril en el sitio de punción. Entonces hay gente que prefiere introductores no hidrofílicos, aunque producen un poco más de espasmo. Utilizamos como cóctel espasmolítico la combinación de verapamil o nitroglicerina con, por supuesto, la anticoagulación. Siempre hay que poner 5.000 unidades para entrar, aunque sea diagnóstico, dado que el vaso es más pequeño y la tendencia a trombosis es mayor. Aquí pueden ver un ejemplo del tipo de material que utilizamos. Esta es el material de Cook. Fíjense que la guía se va afinando progresivamente y eso permite que pase muy fácilmente cuando uno toma la vía radial. La mayoría de las guías no son así, las guías tienen un calibre fijo y esto ayuda a tomar la vía más rápido. Este es el otro gran fabricante, que es Cordis, que también se puede utilizar. Hay muchos fabricantes, incluso genéricos de material radial, pero la verdad es que es importante utilizar un buen material si se quiere aumentar la tasa de éxito. Recuerden que esto es una vía muy artesanal. Si se pincha mal y el paciente hace espasmo, es un problema después para volver a tomar la vía. Por eso la curva del radialista tarda 100, 150 casos, mientras que un cateterismo femoral se aprende a los 20 o 30 casos. La curva de aprendizaje es mucho más rápido en femoral, porque esto es una vía muy artesanal, hay que hacerla con cuidado para que no haya, para que no haya falsas funciones en falso que precluyan o tengan que utilizar ya métodos alternativos para poder seguir con la vía radial. Es muy artesanal, hay que pensar cada paso que se va a hacer. Si el paciente va para terapéutico, se utiliza ya esparinización full. Y si el paciente está hospitalizado, se puede utilizar heparina, por supuesto. Heparina, si tiene que esperar al día siguiente, en muchos sitios en Latinoamérica, los seguros tardan en aprobar si son casos electivos. A veces el paciente tiene que esperarse 24 horas o por lo menos algunas horas. En esos casos instituimos heparina endovenosa, no tiene que ser por la vía radial, para evitar que se trombosen las vías que tomamos. Después se pasa a un introductor, ahí sí puede ser hidrofílico por vía femoral, y se coloca heparina según ACT o lidocaína adicional para la anestesia. La cuestión con el acceso transradial, uno de los problemas es el apoyo. Cuando uno va por femoral, el apoyo es mayor. Eso ha sido estudiado por el doctor Icari, quien publicó sus artículos seminales, en donde él hizo in vitro la experimentación de cuánto era el apoyo y midió estas fuerzas y calculó los ángulos que eran necesarios para obtener diferencias entre el abordaje femoral y radial, cómo medir esas diferencias y cómo llegar a la conclusión de que el abordaje femoral tenía más fuerza radial que el abordaje transradial. Fue lo que él comprobó a través de una serie de fórmulas que ahora no vamos a entrar en este detalle. Él pudo determinar que, como ustedes pueden ver ahí, si uno pasa un catéter Judkins izquierdo por vía femoral, queda en una posición discretamente diferente a la que si se viene por la vía transradial. Y eso es lo que determina el apoyo.
él determinó que la vía femoral obtiene una mucha mayor fuerza para poder acceder al seno coronario y hacer las intervenciones. Esto es importantísimo, el apoyo, porque mucho del material, balones, stent, necesitan buen apoyo para poder pasar. Eso es una limitación que tenemos los radialistas. También él determinó que los catéteres JL 3,5 obtienen mejor apoyo para intervención coronaria que los catéteres JL 4. Por supuesto, esto hablando de una aorta estándar de 3 centímetros, porque a veces se trata de aortas muy dilatadas y por supuesto esta situación puede variar según el diámetro de la aorta, pero en general utilizamos catéteres JL 3,5 tanto para diagnóstico como para terapéutico. Aquí también se comprobó pues, que el JL 3,5 va mejor y la intubación profunda va bien en estos pacientes cuando es por vía transradial. También se determinó el largo que debe tener el catéter apoyado para aumentar y se vio que los catéteres medianamente largos son aquellos que obtienen el mejor apoyo transradial. Esto es importante porque a veces nos encontramos con esta situación. Por ejemplo, esto es un caso que hicimos en donde pueden ver la lesión en la arteria circunfleja. No sé si los videos se están pasando con la velocidad adecuada, pero bueno, es para que tengan una idea. Y aquí hubo que cambiar de catéter. Empezamos con un JL y tuvimos que utilizar un Amplatz que probablemente tal vez por femoral no hubiera sido necesario, pero para aumentar el apoyo. Aquí se entrega el stent. Este caso tiene algunos años. Algunos de los casos que van a ver los hicimos hace varios años. Todos son casos locales. Y pues se obtuvo un resultado correcto, pero hubo que cambiar el catéter por la cuestión del apoyo. También a veces los pacientes, como muchos son hipertensos, hay mucha tortuosidad en lo que es el tronco brachiocefálico. Y eso puede ser un problema porque a veces los catéteres quedan así. Imagínense ustedes conseguir apoyo en esa situación. Ese paciente que ustedes vieron con esa tortuosidad, le tuvimos que colocar el catéter diagnóstico y nos encontramos con esto. Y lo bueno fue que una vez que se pudo, aquí no está filmado, pero una vez que cambiamos la guía y pasamos a terapéutico, se corrigió la tortuosidad y se pudo hacer el caso. Ese caso, como ustedes ven, tenía una formación aneurismática complicada que nos dio mucho miedo ponerle un stent, pero era una paciente que tenía síntomas muy debilitantes. Y eso fue hace 10 años. Esta paciente estuvo muy bien y murió hace un año de una neoplasia del piso de la boca. Pero ella se le alivió la angina, eso pudo ayudarla, a pesar de que tuvimos mucho miedo con el stent por el tema de la aposición con el aneurisma, y sin embargo nunca hizo trombosis, aunque siempre la mantuvimos con 2 antiagregantes. Hay casos que hemos podido hacer también por radial, con stent dedicado, que son stent que, como ustedes saben, tienen un orificio lateral para la rama, para situaciones de bifurcación complejas. Y por supuesto, ese tipo de tecnología también se puede utilizar por la vía radial sin problema. Y muchas veces es más cómodo porque el meter varias guías por la vía radial es más complicado y más aparatoso que por la vía femoral. Así que ese tipo de tecnologías en los pacientes que aplican pues puede llegar a ser muy útil. Y la realidad es que hay algunos pacientes que tienen casos complejos. Aquí tenemos un paciente que ya estaba revascularizado previamente, tenía una lesión también de la arteria circunfleja, tenía la arteria coronaria derecha totalmente obstruida. Generalmente la gente evita revascularizar transradial las oclusiones crónicas por la cuestión del apoyo. Volvemos a lo mismo, ¿no? Y aunque nosotros tuvimos suerte en este caso, aquí se reparó la otra lesión primero, pero nos quedaba la derecha, y la derecha nosotros la logramos hacer también, pero realmente nos costó mucho, y entonces claro, es mucha irradiación
y en retrospectiva yo quizás hubiera hecho este caso femoral para tener más apoyo y haberlo hecho en menos tiempo. De hecho, hemos podido fallar. Muchas veces uno falla cuando intenta hacer estos casos por vía radial. Por eso yo me he vuelto conservador en el sentido de que si se trata de pacientes con lesiones que requieren mucho apoyo, es preferible ir por vía femoral. Este caso salió, pero otros no han salido y hemos tenido que abandonar la vía. Anita, no sé si se están viendo las películas o no se ven muy bien. Se ven bien, Manuel. Ok, aquí tenemos una sección de qué haría usted en este caso, aunque este no puede ser muy interactivo en este momento, pero aquí tenemos un caso de tortuosidad, como pueden ver aquí, y los catéteres. Yo hice el cateterismo diagnóstico y la paciente tenía una lesión crítica de la arteria coronaria derecha. Y entonces, cuando fuimos a pasar el catéter terapéutico, no podíamos pasarlo. Ese era el diagnóstico. Y cuando vimos lo que ocurría, era que tenía una lesión a nivel de la arteria radial, a nivel del tercio medio, y le colocamos más cóctel espasmolítico, le colocamos el manguito del tensiómetro, lo inflamos 5 minutos para producir una hiperemia reactiva, utilizamos una guía de mejor soporte y nada podía hacer que avanzara el catéter guía. Entonces, planteamos qué sería en este caso, y lo que hicimos fue hacerle una angioplastia a la arteria radial. O sea, una angioplastia con balón simple. Por supuesto, esto aumenta el costo del procedimiento, pero fue una solución, porque gracias a esto, después de esto pudimos pasar los catéteres y ya pudimos poner el catéter guía y por supuesto completar el procedimiento. Así que a veces nos vamos a encontrar con situaciones que no se ven en femoral, como por ejemplo la estenosis de las arterias de acceso. Otro caso que tuvimos interesante fue un paciente revascularizado quirúrgico. En esos casos hacemos radial izquierdo para ver de una vez la mamaria, no accedemos por el lado derecho, que es lo más cómodo, porque los monitores quedan opuestos al operador. Entonces, siempre preferimos utilizar el lado derecho, pero en este caso, como tenemos que ver la mamaria, subimos de una vez por el lado izquierdo, y ustedes pueden ver que hay una estenosis de la sutura, en el sitio de la sutura, que son estenosis complicadas, porque cuando le colocas un stent, como eso es un sitio de pliegue, un sitio de flexión, puede producirse, al menos teóricamente se ha reportado que puede haber problemas de ruptura o fractura del stent. Entonces eso era un caso complejo por cómo resolverlo. Y lo que se optó, ahí pueden ver también cómo era la lesión. Este caso fue hecho con el doctor Carlos Caldera, que es un hemodinamista también de Caracas, muy conocido en el exterior. Él fue el que planificó el procedimiento, yo solamente lo asistí. Y ustedes pueden ver que había una lesión mamaria coronaria compleja, con una lesión de la anastomosis y una estenosis de la DEA próxima a la sutura. Una lesión compleja. Y lo que se decidió fue hacer un abordaje híbrido, vía radial, pero también por vía femoral, para poder pasar 2 guías y hacer técnica de kissing balón. Ahí pudimos pasar la guía femoral. Él estaba haciendo todo por vía femoral, yo estaba por la radial. Ahí pasamos las 2 guías y pasamos los 2 balones. Y entonces hicimos técnica de los balones que se besan, el kissing balloon, pero a través de vías opuestas, de vía radial y vía femoral simultáneamente. Y eso, por aquí debe estar grabado el kissing. Vamos a ver si ahí está el momento del kissing. Y este paciente que se hizo hace 11 años, este paciente quedó muy bien después del procedimiento y está vivo en Estados Unidos y más nunca tuvo angina. No sé qué hubiera pasado si le hubiéramos puesto un stent. A lo mejor le hubiera ido igual de bien, pero realmente aquí nosotros no utilizamos stent. El resultado, tuvimos la suerte que fue tan bueno visualmente que decidimos dejarlo así.
Anita, ¿cuánto me falta? Cuatro minutos más, doctor. Bueno, da tiempo de dar algunos tips radiales. Aquí tenemos, siempre se ha dicho que hay que hacer test de Allen antes de la radial, pero la realidad es que hay muchos grupos que no hacen Allen, porque parten de la base de que si el Allen, si la radial se palpa muy bien, quiere decir que la cubital es despreciable probablemente, y si la radial se palpa muy bien no se va a obstruir después del cateterismo. Y por otro lado, si la radial es pequeña, y generalmente esos pacientes tienen una buena cubital, entonces no importa que se obstruya la radial. Entonces, en consecuencia, como no cambia el panorama, mucha gente ha decidido pues no hacer maniobra de Allen, y esto cada vez cobra más fuerza, ¿no? Uno puede, yo no estoy en contra de la maniobra, uno puede utilizarla, puede obtener información valiosa con oximetría de pulso, pero probablemente no cambie el abordaje, por lo menos en nuestro caso. Para evitar el espasmo, se puede utilizar nitroglicerina subcutánea, y se puede utilizar las maniobras, como expliqué antes, de hiperemia reactiva. Nosotros hicimos un trabajo en el año 2005 en el sitio donde yo me formé, y vimos que iba muy bien el verapamil. Y que había que a los pacientes retirarles la cura tempranamente. Antes la dejábamos al día siguiente, hoy en día nos gusta retirarla a las 2, 3, 4 horas, disminuye la tasa de oclusión. Así que hay que evitar las punciones repetidas. Hay que usar liberalmente heparina para que no haya trombosis. Eso también disminuye la posibilidad de oclusión. Hay que retirar tempranamente la cura. En el acceso radial, hay gente que hace puro radial izquierdo, pero el equipo de hemodinamia tiene que estar con los monitores que sean móviles, porque si no, no se puede hacer. Pero en general el lado derecho es más rápido y más corto cuando los monitores están en la posición correcta. Aquí un paciente que también le hicimos abordaje radial izquierdo con una descendente envolvente. Puente mamario, puente venoso, uno de los puentes obstruidos por puente venoso. Una lesión en la descendente. Una lesión en la descendente nativa, pero ostial, o sea, previo al bypass. Y aquí se reportó un caso de lo que me sucedió a mí. Esto es un paciente que tenía un bypass mamario del lado izquierdo y se le tomó una vía derecha y tuvieron que cruzar para poder tomar el bypass. Eso es muy incómodo, es mejor ir del lado izquierdo. Una vez yo iba a hacer un cateterismo y el residente que yo le enseñé a hacer radial tomó la vía derecha y resulta que era un paciente que tenía un bypass. Y entonces me tocó llegar a la hemodinamia y encontrarme con que había tomado una vía radial derecha para un bypass. Entonces tuvimos que hacer eso mismo, tuvimos que cruzar la aorta y pudimos hacer, aunque una visualización subóptima, pudimos ver el puente mamario. Aquí un poco mejor. Y la luz, bueno, eso es un problema también. Generalmente hay que tratar de rectificarlos. Y a veces uno no agarra la radial, sino la radial accesoria, y entonces es una cuestión, como son vasos de pequeño calibre, es difícil saber si uno puede seguir por allí o no, porque son variaciones anatómicas. Todavía lo podemos hablar con calma, hay mucho material sobre esto. Este es un caso en donde ocurre lo mismo, esto es una radial accesoria. Finalmente esos casos se pudieron hacer. A veces hay que abandonar por la tortuosidad excesiva, ahí tuvimos que abandonar. Fíjense la tortuosidad que muchas veces nos encontramos los radialistas. Por eso le digo que esta es una vía que te pone obstáculos en cada paso del camino. Aquí es un paciente que no pasaban los catéteres.
Y resulta que cuando lo pusimos en lateral, vimos que, porque uno siempre trabaja en AP, y resulta que a veces las lesiones son tridimensionales, y si no, uno no se le ocurre negociar en 3 dimensiones, pues ahí ya ese paciente se pudo después resolver. Así que hay que alternar las proyecciones. Las disecciones muchas veces se sellan cuando uno pasa la guía. A veces el paciente se diseca y uno se abandona por miedo y le ponen una cura, pero si uno logra pasar la vía, mientras hace el procedimiento, pone el stent, ya se selló la disección. Así que hay que persistir lo suficiente. Pero saber cuándo abandonar. Y creo que ya me pasé, así que voy a concluir. Hay otros casos bonitos para otro día. Normalmente. Gracias a todos, gracias Anita Michelle por la presentación y por la oportunidad de compartir con ustedes. Gracias. Bien, le damos las gracias al doctor Manuel Vélez. Como sabemos, bueno, en los últimos años, varios estudios han propiciado, ¿no?, evidencia convincente a favor de la vía radial, como el acceso estándar en los pacientes con síndrome coronario agudo que van a ser sometidos a ICP primario, sobre todo por los menores riesgos de complicaciones hemorrágicas que presentan estos pacientes y la necesidad de transfusiones, además de complicaciones vasculares. Un dato interesante que dio Manuel ahí en su conferencia, porque recuerdo cuando era residente y roté por hemodinamia, era la prueba de Allen o el test de Allen, que siempre nos enseñaban, ¿no?, la necesidad de hacer el test de Allen antes de abordar la vía radial, y sin embargo, bueno, cada escuela y cada país, ¿no?, tiene sus protocolos, y veo que ustedes entonces no la utilizan mucho. ¿Cuánto tiempo llevo? Cuando llegue 15, me avisa. Correcto, estamos siendo más liberales es que no nos cambia mucho la conducta. Los pacientes, nunca hemos tenido problemas de una trombosis radial que no tenga circulación colateral por el otro lado, entonces no hemos encontrado problemas en ese sentido. Ya. Bueno, perfecto. Gracias al doctor Manuel Vélez. Y bueno, vamos a pasar a la segunda conferencia de hoy, que va a ser impartida por el doctor Julián Vanega del Hash, que es médico internista y cardiólogo, es presidente del Capítulo Nacional de Cardiopatías Congénitas del Adulto, es fellow en ecocardiografía e imagen cardíaca de la CIAC, además de ser máster en eco transesofágico y cardioresonancia. El tema del doctor Julián va a ser diagnóstico por imagen de las miocardiopatías y le cedo la palabra. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Sí? ¿Me están escuchando todos? Perfecto, Sí, perfecto, doctor. Okay, excelente. ¿Se escucha bien? Que ahorita vi en el chat unos comentarios de que tenían problemas de audio. ¿Se escucha bien? Perfecto, doctor. Perfecto. Listo. Excelente. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de miocardiopatías hipertróficas y cómo hacemos el diagnóstico de algunas miocardiopatías. Y a mí me gusta empezar siempre con esta diapositiva, porque es que realmente cuando nos enfrentamos a las miocardiopatías o al fenotipo hipertrófico en los pacientes que tenemos, que generalmente los descubrimos en un ecocardiograma, lo primero que es que no sabemos qué hay detrás del paciente que tiene hipertrofia, y realmente ese paciente es como si tuviera una máscara, y nosotros vamos a hacer un trabajo un poco profundo y detectivesco para encontrar qué es lo que tiene ese paciente realmente detrás de lo que nos encontramos inicialmente como un fenotipo hipertrófico. Habitualmente, nuestro examen de tamizaje con el que siempre abordamos todos nuestros pacientes es el ecocardiograma, y nos va a permitir algunas cosas muy importantes. Podemos encontrar pacientes con fracciones de eyecciones que pueden estar preservadas o levemente deprimidas. Esto también depende mucho del estadio de la enfermedad, ¿sí? Y generalmente encontramos un septum interventricular que pueda estar mayor o igual a 12 milímetros sin una causa que explique que pueda tener una hipertrofia ventricular. Una causa me refiero a que tenga una valvulopatía aórtica, que tenga una membrana subvalvular aórtica o que tenga una hipertensión de larga data que explique una cardiopatía hipertrófica.
A veces podemos encontrar aspectos granulares de ese septum. Generalmente cuando utilizamos y quitamos las armónicas del eco nos encontramos un aspecto granular que nos hace sospechar en algunas etiologías. Podemos encontrar derrame pericárdico, podemos encontrar compromiso de las valvas, dilatación biauricular, y todo esto va de la mano de si hay afectación de la función diastólica o no, y podemos llegar a encontrar un llenado restrictivo y en algunos casos alteraciones del ventrículo derecho. Es decir, todo esto es absolutamente inespecífico y podemos tener mucha variedad de alteraciones anatómicas o estructurales que nos encontremos en el ecocardiograma de acuerdo a la imagen que miremos. Y el problema está en que si yo les pongo a ustedes estos 6 corazones de estas 6 imágenes que tengo aquí, es muy difícil que alguien me diga que esto es una miocardiopatía obstructiva o que este paciente realmente tiene una enfermedad renal, o que este paciente tiene una amiloidosis cardíaca, o que este tiene una oxalosis cardíaca. Al final, el ecocardiograma llega hasta este punto donde solo podemos ver un fenotipo hipertrófico y no podemos decir mucho más allá. Y en pacientes como este, por ejemplo, donde vemos algún signo ecocardiográfico del cual más adelante vamos a hablar, bueno, al final tenemos hipertrofia y por eso deberíamos llamar mucho a nuestros pacientes como fenotipo hipertrófico cuando empezamos a hacer el abordaje de las miocardiopatías para poder llegar al diagnóstico final o de base. Y entonces resulta que tenemos pacientes como este, en el cual hacemos unas imágenes ecocardiográficas. Por supuesto, esto es una proyección de 2 cámaras modificada, está angulada, para poder ver algunas cosas particulares de esta imagen, donde adicionalmente aquí vemos que hay un derrame pericárdico importante, un engrosamiento, unos músculos papilares bastante llamativos, tal vez es lo que más impresiona en la imagen, y por supuesto una disfunción ventricular bastante importante. Cuando medimos este músculo papilar en esta porción longitudinal, sin medirle el área, solo longitudinal, tenemos un músculo papilar de 17 milímetros de grueso. Y entonces aquí es donde nos detenemos nuevamente y empezamos a mirar, venga, tengo varias posibilidades de encontrarme qué es lo que tiene mi paciente y empiezo a tratar de dilucidar qué puedo encontrarme detrás de esto, si encuentro ese aspecto granular del septum, si encuentro algunas calcificaciones, si encuentro una alteración del patrón restrictivo, y allá en el fondo, de alguna forma muy borrosa, empiezo a tratar de encontrar cuál es la etiología de mi paciente, del diagnóstico y de la cardiopatía, que hasta ahora solo es un fenotipo hipertrófico, y me toca ponerme en ese trabajo de detective para poder encontrar qué hay detrás de esa máscara, como ya vimos. Y claro, tenemos por supuesto el Doppler tisular, y empezamos a hacer parámetros de análisis de Doppler tisular para encontrar algunos patrones restrictivos para mirar. Podemos mirar, por ejemplo, cómo está este ventrículo derecho, que aquí lo vemos severamente hipertrófico, el ventrículo derecho, la pared libre, y que nos orienta a algunas otras etiologías diferentes. Por ejemplo, las infiltrativas como la amiloidosis tienden a comprometer mucho el ventrículo derecho. Y por supuesto tenemos otras herramientas adicionales que cada vez gana más terreno y que es tremendamente importante en la evaluación de estas miocardiopatías, como es el análisis de la deformidad de pared o el strain global longitudinal, que ya sabemos, y que lo podemos hacer de alguna forma muy simple. Incluso yo recomiendo las técnicas de Stoilen y que podemos hacer si no tienen software para hacer este análisis segmentario del strain global longitudinal, utilizar técnica de Stoilen por movimiento del anillo mitral y hacer el cálculo del strain global longitudinal. No nos va a permitir hacer algunas cosas como esta, que es un patrón muy típico en el cual hay preservación de los segmentos apicales con un deterioro de los segmentos basales, en lo que casi siempre conocemos como patrón cherry on top o de bandera japonesa o sparring apical o como quieran, que cuando encontramos este patrón casi todos rápidamente vamos a pensar en una infiltrativa que es amiloidosis, aunque no siempre. ¿Qué debemos buscar? Ojo, que el marcador clave es que haya una disminución del strain global longitudinal. Eso nos va a dar pronóstico en nuestro paciente y aunque en algunos casos como este nos pueda orientar a la etiología, no necesariamente es lo que vamos a buscar con el strain. Si hay preservación del ápex o patrones específicos, ya vamos a ver qué otros patrones específicos podemos tener. Por ejemplo, como este. Si yo encuentro este patrón, que hay una clara preservación del ápex con un deterioro de los segmentos medioventriculares y basales, casi siempre yo rápido me
oriento hacia que tenga una amiloidosis cardíaca. Pero si encuentro este patrón donde la afectación está más hacia los segmentos posterolaterales y de pared inferior, y aquí me dan una trampa y me dan una foto con los músculos papilares gruesos, yo suelo pensar que esto puede ser una enfermedad de Fabry, en la cual característicamente el patrón de alteración del strain se da en los segmentos posterolaterales y basales. Y entonces, si ya conozco eso, cuando vuelvo y me acerco a este paciente que vimos inicialmente y veo que tiene una hipertrofia significativa de los músculos papilares, con un papilar que mide 17 milímetros aquí, y le pongo este strain, pero es que este strain, doctor, no se me parece mucho ni al patrón inicial de la amiloidosis, que pareciera que pudiera tener una preservación apical, pero tampoco, pero sí tiene además también una afectación de los segmentos basales de la pared posterior. Esta es la realidad que nos vamos a encontrar en nuestros pacientes. Ojalá todos los pacientes lo fuéramos a encontrar como se ve, nos lo describen los libros, con el patrón cherry on top clarísimo o con la afectación solo de los segmentos basales laterales. Esa no es la realidad de nuestros pacientes. La realidad es que vamos a encontrar unas alteraciones dinámicas que no vamos a saber con claridad a qué se refiere, y ahí es donde tenemos que ponerle un poco la malicia indígena al asunto y empezar a sumar criterios. Tengo un paciente con unos músculos papilares muy grandes, con una hipertrofia que no parece tan severa, pero que es importante, y con un deterioro del strain global en los segmentos basales, pero que me predomina tal vez los segmentos posteriores laterales basales, lo cual ya me hace pensar que este paciente muy probablemente va a tener una enfermedad de Fabry. Y entonces, en este punto, cuando yo ya tengo el ecocardiograma que me da el abordaje inicial, le hice Doppler tisular, entiendo el patrón restrictivo, le hago un strain global longitudinal, ya en algún punto del camino yo ya empiezo a ver cuál es la cara del asesino que está detrás de la máscara y que vamos a seguir tratando de encontrarle, porque al final necesitamos quitarle la máscara del todo para saber realmente quién está. ¿Y cómo le quitamos la máscara del todo? Pues claro, evidentemente tenemos algunos estudios o algunas técnicas de imagen que superan ampliamente el ecocardiograma cuando nos enfrentamos al fenotipo hipertrófico y que nos va a permitir poder llegar un poco más allá. Y la resonancia magnética cardíaca tiene una sensibilidad y especificidad, depende de la patología, que puede estar entre el 85 y el 90%. Casi siempre vamos a buscar o estamos acostumbrados a hablar mucho del realce tardío de gadolinio, como si fuera uno de los parámetros más importantes de evaluación, ¿sí? Pero tenemos otras cosas que son supremamente importantes y que debemos incluirlas en nuestro arsenal de evaluación de la resonancia magnética más rutinariamente de lo que estamos haciendo actualmente. Y claro, están ya determinados algunos patrones de realce tardío que nos ayudan a seleccionar nuestros pacientes. Por ejemplo, aquí hay un paciente que tiene una endomiocardiofibrosis, donde vemos que hay fibrosis y captación bastante hiperdensa de todos los segmentos a nivel endocárdico, tanto de ventrículo izquierdo como ventrículo derecho, ¿sí? Y con un compromiso apical bastante importante. Aquí hay un patrón muy típico en este paciente subepicárdico, que es muy característico de la miocarditis. En algunos casos hay que diferenciar con miocarditis agudas o subagudas que pueden afectar al paciente. En este caso, tenemos un paciente que tiene un patrón transmural que parece compatible con un evento coronario. Esta imagen es muy típica de un parchado o un infiltrado difuso con supresión de la sangre del miocárdica o de la sangre en comparación con el corazón, y es muy característico de los pacientes con infiltración por amiloidosis. En este tipo de paciente tenemos un patrón focal intramiocárdico. Miren que está respetado todo el resto de la anatomía del ventrículo. Esto se asocia mucho con pacientes con sarcoidosis, ¿sí? En este caso también hay infiltrados a parches intramiocárdicos que se va con miocardiopatías hipertróficas asimétricas. En este paciente tenemos una característica que se parece un poco al strain longitudinal que estábamos viendo hace un momento, que es hacia los segmentos basales inferolaterales e lateral y septal, que se parece a la enfermedad de Fabry. Y este es un paciente que además tiene un aneurisma apical con un realce tardío transmural, que es una enfermedad de Chagas. Y entonces, si se pueden dar cuenta,
Pues evidentemente tenemos algunos patrones de realce tardío que nos ayudan a diferenciar algunas entidades y nos da mucha información adicional a la que nos puede dar el ecocardiograma. Sin embargo, si uno mira esta imagen de la enfermedad de Fabry, por ejemplo, se parece mucho a lo que me puede dar el strain global longitudinal porque se afectan los mismos terrenos. Y entonces aquí seguimos sumando criterios. Hasta este momento, a pesar de que utilicemos la resonancia cardíaca con algunos patrones como si fueran patognomónicos de la entidad, realmente estos solo son patrones que sugieren. Y de acuerdo a lo evolucionado o lo avanzado del cuadro, vamos a encontrar mayor o menor fibrosis, mayor o menor captación, mayor o menor disfunción ventricular, lo cual hace que estos patrones en definitivamente no sean absolutamente específicos. Sin embargo, hay unos fenotipos que son los que nos ayudan a seleccionar los pacientes y a orientarnos, porque al final no tenemos una prueba definitiva que nos vaya a decir esto es lo que tiene su paciente. Tenemos que hacer ese seguimiento protocolario para entender qué nos vamos a encontrar. Y hay unos fenotipos, el isquémico típico superendocárdico, en las dilatadas que puede ser transmural en los isquémicos, o en los fenotipos, en los hipertróficos que tienen aparches también transmural. Y los no isquémicos, hay unos mesocárdicos, el miocardio no compactado que se ve un poco diferente, la sarcoidosis que afecta generalmente en zonas como de media luna, pero que puede ser muy diversa, y si ustedes me creen, podemos encontrar pacientes con una sarcoidosis que en algún momento se pueda parecer a un evento isquémico, ya sea transmural o subendocárdico, y la amiloidosis que sí tiene un patrón un poco más característico, difuso, y con la pérdida de la imagen de la sangre, se altera la captación. Las miocardiopatías hipertróficas que encontramos incluso cuando hay enfermedad hipertensiva con una estría septal en la unión con el ventrículo derecho. Ojo, que también tiene mucho que ver con los pacientes con hipertensión pulmonar y en ocasiones se puede confundir, pero ese es otro tema diferente del cual después les voy a hablar. Y entonces ya tenemos más o menos unos patrones asociados que nos revelan o nos sugieren algunas entidades. ¿Cómo hacemos los patrones en cine y cómo hacemos en las secuencias de realce tardío? Sin embargo, aún podemos hacer algunas cosas más, porque resulta que esta fibrosis, esta que la vamos a captar con el realce, pues va a tener una inflamación y la afectación difusa, la fibrosis, el edema, va a depender mucho de cómo evalúa el paciente en el tiempo. Y entonces aquí llegamos a un punto en el cual tenemos unas recomendaciones para la utilización de mapas paramétricos que nos va a ayudar a diferenciar de alguna forma con mayor precisión estas miocardiopatías. Y al final es la medición de los tiempos, el T1 nativo, ¿sí? El T2 y el T2 star, sobre todo cuando estamos pensando en que el paciente puede tener un depósito, una enfermedad por depósitos de hierro. Y resulta que lo que les decía hace un momento, yo puedo tener un paciente que tiene una miocarditis aguda. Si ese paciente miocarditis, entendiéndolo como un fenómeno inflamatorio, no como una miocarditis viral, sino como cualquier inflamación que me está generando una lesión en el miocardio, ya sea por el estrés de una hipertensión, por el acúmulo, depósito de amiloide, de esfingolípidos, de hierro, de cualquier cosa que me está generando una inflamación muscular. Con el tiempo, esto va a evolucionar a una miocarditis crónica o me para la inflamación. Si la inflamación para, puedo resolver absolutamente el cuadro o me puede quedar una cicatriz que voy a evaluar como un realce tardío. Por otro lado, esa fibrosis o esa miocarditis crónica, esa lesión crónica que se perpetúa en el tiempo, me va a llevar a una miocardiopatía dilatada y yo puedo encontrarla con mayor o menor realce de acuerdo al tiempo. ¿Qué espero yo encontrar en un paciente que tiene un evento agudo inflamatorio? Pues voy a tener tiempos de T1 nativo muy altos y T2 nativo muy altos. Pero a medida que pasa el tiempo, si la lesión me quedó, el T2 se va a normalizar, mientras que el T1 sigue elevado. ¿Y esto a qué nos va a llevar? A que vamos a encontrar algunos patrones que nos van a permitir diferenciar de alguna forma mucho mejor. Y, por ejemplo, la miocardiopatía hipertrófica tiene valores de T1 aumentados en realce tardío. Y esto es tremendamente importante porque hasta hace 2 diapositivas solo estábamos hablando de los patrones de realce tardío para diferenciar las diferentes entidades. Y si en esta no encuentro realce tardío, no sé qué es, claro, mirámosle T1 nativo
y hagámosle el realce tardío y tenemos un parámetro adicional para medir. Y, por ejemplo, cuando tenemos una miocarditis subaguda, voy a tener un T1 nativo muy aumentado y adicionalmente aparecen estrías septales que en algún caso yo la podría confundir con un evento coronario, pero cuando le hago el T1 me voy a dar cuenta que no era un evento coronario, sino una miocarditis. Entonces, esto al final, con el software, medimos un ROI, una región de interés, para evaluar cuál es el valor del T1 nativo y de los volúmenes extracelulares y nos permite evaluar esa mezcla de parámetros que nos van a dar. Por ejemplo, la enfermedad de Fabry tiene un T1 bajo con volumen extracelular normal y el T1 disminuye incluso antes de aparecer la hipertrofia. Y esto es tremendamente importante porque en pacientes que estamos haciendo seguimiento familiar por la cardiopatía o porque tenga la genética ya demostrada en otro paciente, o en un familiar cercano, no necesito ver una hipertrofia en el ecocardiograma, le puedo hacer directamente una resonancia con mapas paramétricos y evaluar cómo está el T1. En los pacientes que ya tienen esas zonas de fibrosis en la pared posterolateral, generalmente vamos a tener un T1 y un T2 alto, que lo único que significa es que ya hubo una zona de fibrosis que se me parecía a cualquier entidad diferente y aquí no me va a aportar mucho más. Y entonces, ¿cómo hago la diferenciación? Pues yo puedo tener un T1 nativo, tengo pacientes con T1 nativo alto, miocarditis o amiloidosis, y pacientes con T1 nativo bajo, déficit de sobrecarga de hierro o enfermedad de Fabry. Y aquí de entrada ya tengo dos grupos grandes para diferenciar, porque muchas veces puedo confundir depósitos de hierro, enfermedad por amiloide o enfermedad de Fabry como una sola entidad y no tengo idea y me puedo encontrar un realce tardío muy parecido en los tres y no saber qué voy a hacer con el paciente. En este caso ya diferencio en dos grupos, los que tienen T1 nativo alto y los que tienen T1 nativo bajo. A eso le sumo ¿qué? Volumen extracelular. El amiloide va a tener siempre, por la retención de agua, va a tener un volumen extracelular muy alto, mientras que la enfermedad de Fabry no aumenta el volumen extracelular. Y entonces, si yo tengo un paciente con T1 bajo, por supuesto no puede ser una enfermedad amiloide porque va a ser una enfermedad de Fabry. Pero si tengo unos depósitos de hierro que si tiene un T1 bajo, podría ser, me diferencio entre hierro y Fabry. ¿Qué tengo que hacerle? Un T2 STAR, que es la prueba de elección para determinar que el paciente tenga depósitos de hierro. Y entonces ya con esto ahora sí le puedo ver la cara a mi asesino, ¿sí? Ya sé quién es el que está por detrás, ya puedo encontrar y empezar a hacer algunas cosas. Y resulta que es que normalmente utilizamos muy mal la resonancia cuando la pedimos. Las guías nos recomiendan que este paciente lo que debemos hacer es, ojo, primero tomar la muestra de sangre para calcular el hematocrito, que nos va a permitir calcular algunas cosas, hacer una imagen de cine, pasar a medir imágenes de edema con STIR y pasar a mapas paramétricos. T1 mapping, T2 mapping, T2 STAR si estoy sospechando sobrecarga de hierro y por último hacer contraste con gadolinio para ver qué está pasando con el realce tardío y hacer post-contraste de T1 mapping 10 minutos después que nos va a permitir otras cosas. No les puedo complicar tanto la vida con todas las evaluaciones que podemos hacer con esto, pero lo que quiero que entiendan es que la secuencia ideal con la que debemos abordar los pacientes en la evaluación con una resonancia cardíaca debe incluir inicialmente los mapas paramétricos antes de llegar al realce tardío. ¿Qué estamos haciendo hoy? Le pedimos a todo el mundo resonancia con realce tardío sin mapas paramétricos y estamos haciendo totalmente inadecuado el seguimiento y la evaluación de los pacientes. En resumen, si yo grafico aquí los pacientes volumen extracelular y T1 nativo, claro, ojo, el T1 nativo te lo da tu laboratorio de resonancia, está calculado cuál es el T1 nativo que da mi resonador en mi servicio y los pacientes normales están alrededor de aquí, más o menos en valores alrededor de 1000 y con volumen extracelular que está apenas en 8%, cercano a eso. A medida que aumento el T1 nativo, puedo pensar en miocarditis, amiloidosis, y hay variaciones entre la amiloidosis TTR y AL, ¿sí? Y los que tienen T1 bajo como el Fabry y el IR. Y entonces, aquí con estos parámetros, básicamente para condensarles la imagen, encuentro las de T1 alto y debo pensar en miocarditis o amiloide, las de T1 bajo debo pensar en Fabry, déficit de hierro, y cuando tienen ya una fibrosis difusa avanzada es
es un poco más difícil diferenciar. Y entonces en este punto yo ya le vi la cara, le vi el traje, le vi la ropa y lo puedo identificar de lejos. Sin embargo, aunque se vea así de elegante, aunque se vea así de bien vestido, pues yo sé que hay un asesino por detrás. Sin embargo, no sé cómo se llama ese personaje todavía. Y hay algunas herramientas que podemos utilizar, incluso algunos laboratorios que tienen un interés en vender algunos tipos de tratamientos han facilitado la vida y nos patrocinan y nos ayudan a hacer tamizajes genéticos. Hoy en día Sanofi, me perdonan aquí la publicidad, patrocina unas pruebas de 11 genes para evaluar realmente y correlacionar esos hallazgos que encontramos en el que consideramos que era Fabry o que era alguna otra cosa y encontrarle realmente si, por ejemplo, tiene un Fabry o tiene otra cosa, y depende de eso podemos avanzar y determinar y ponerle un nombre a nuestra entidad cuando tenemos realmente los genes identificados. Mensajes para llevar a casa, y con esto terminamos. Los pacientes a los que le hacemos un diagnóstico de miocardiopatía, todos deberíamos hacer una prueba genética, es lo ideal. Sin embargo, nosotros tenemos que llegar a esa prueba después de todo el proceso diagnóstico adecuadamente bien hecho, desde el ecocardiograma, la historia clínica y pasando por resonancia, que nos va a ayudar mucho. Si el caso nos da positivo para una variante patógena, debemos evaluar a la familia también, y la prueba genética nos permite reconocer si hay fenotipos positivos con fenotipos negativos y hacer seguimiento adecuado. También hay algunas fenocopias que pueden necesitar algún tratamiento específico, y para no alargar más el cuento, lo importante es que hagamos un abordaje adecuado de las miocardiopatías. Hay muchas cosas que no estamos diagnosticando y estamos dejando pasar solo como hipertrofia, y a todo lo encontramos, justificamos de pronto la hipertensión que todos nuestros pacientes tienen, y no vamos mucho más allá a diagnosticar otras cosas que pueden tener un tratamiento especial. Hoy en día, con las pruebas genéticas que hay, con la disponibilidad de recursos, no en todos los centros tenemos los mismos recursos, deberíamos abordar estos pacientes de una forma diferente y ojalá llegar a una resonancia con mapas paramétricos y a un mapeo genético por lo menos de 11 a 15 genes. Eso era todo lo que les iba a contar hoy. Muchas gracias y espero que tengan muchas preguntas al respecto, porque espero con esta charla haberles dejado más preguntas que soluciones en el aire. Muchas gracias, doctor Julián, por su excelente conferencia. Pues usted tiene toda la razón. Muchas veces los cardiólogos o los especialistas a veces nos encontramos con una miocardiopatía y muchas veces no tenemos a mano un diagnóstico que pueda complementar y dar un diagnóstico certero de la patología del paciente. Pero la conferencia suya nos ha tratado de llevar a cabo un poco más acerca de cómo mejorar en el diagnóstico de determinadas patologías y sobre todo de una patología que es la amiloidosis, que va avanzando silenciosamente cada día y va aumentando el número de pacientes que tienen esta patología. En cuanto a la amiloidosis, que es muy frecuente, el abordaje diagnóstico sería diferente. Aquí la toco muy porque hace parte del grupo de las miocardiopatías, pero de entrada, por ejemplo, yo no pensaría en hacerle una resonancia a un paciente con una amiloidosis. Yo a un paciente con una amiloidosis le daría electroforesis de proteínas y una gammagrafía con pirofosfatos, pero ese es un tema que sé que van a tocar, o si no, en otro momento hacemos otra charla al respecto para el diagnóstico de amiloidosis. Agradecida, doctor Julián. Mantengo la posición de que todas las personas que deseen hacer sus preguntas lo hacen al chat, y al final de la sesión vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Súper, voy a dejar de compartir la pantalla y... Excelente. Gracias. Ahora vamos a dar paso al doctor Daniel Piscors. Él es de Argentina, especialista de cardiología desde el año 1998, ecocardiografista del Colegio Médico de la Provincia de Santa Fe, especialista clínico en hipertensión arterial de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión Arterial desde el año 2013, es fellow de la Inter-American Society of Cardiology, miembro de honor de la Sociedad Española de Cardiología, y actualmente es el presidente del Consejo de Hipertensión Cardiovascular de la CIAC.
El doctor nos va a acompañar con su conferencia que titula Importancia de la prevención secundaria en el paciente de alto riesgo cardiovascular. Doctor Daniel, buenas noches. Muy buenas noches, Ana. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un gusto poder acompañarte en esta actividad científica. Te felicito por la iniciativa que has tenido, realmente excelente. Y también felicito a los dos expositores que me han precedido por sus muy interesantes presentaciones. Yo voy a hablar, como dijiste, Ana, de la importancia de la prevención secundaria en el paciente de alto riesgo cardiovascular. Y sinceramente lo que quiero decir en primer lugar es que el título resulta bastante contradictorio y vamos a tratar de desarrollar por qué parece que es así de contradictorio. Es decir, ¿qué estamos hablando? ¿De prevención secundaria o de prevención de alto riesgo cardiovascular? Entonces, en prevención cardiovascular hablamos de prevención primordial, básicamente dirigida a los niños y adolescentes que todavía no presentan los factores de riesgo cardiovascular. La prevención primaria, que es en aquel individuo que tiene factores de riesgo cardiovascular pero no ha desarrollado un evento cardiovascular. La prevención secundaria, en el sujeto que ya tiene un evento cardiovascular, como infarto agudo de miocardio, ACV, nefropatía isquémica, claudicación de miembros inferiores, y la prevención terciaria en aquel paciente que ya ha sido revascularizado, ya sea por catéter o en forma quirúrgica. Pero por el otro lado, tenemos una estratificación de riesgo que, como vamos a ver, se superpone con lo que es la prevención cardiovascular. Y entonces tenemos un riesgo cardiovascular limítrofe, cuando la incidencia de eventos a 10 años es menor al 5%, un riesgo cardiovascular bajo, cuando la incidencia de eventos a 10 años es entre el 5 y el 7,4%, el riesgo cardiovascular moderado, cuando la incidencia de eventos a 10 años se desarrolla entre el 7,5 y el 19,9%, el riesgo cardiovascular alto, cuando la incidencia de eventos es mayor o igual al 20% a 10 años, y el riesgo cardiovascular muy alto, cuando la incidencia de eventos a 10 años es mayor o igual al 30%. Ahora, fíjense cómo estratifican las guías europeas el riesgo cardiovascular. Y entonces incluyen en el muy alto riesgo tanto aquellos sujetos que tienen enfermedad cardiovascular documentada tanto clínica como imagenológicamente, es decir, aquellos pacientes que tuvieron un infarto, un síndrome coronario, etcétera, etcétera, pero también incluyen como muy alto riesgo aquellos sujetos que no han tenido un evento cardiovascular, pero, es decir, que son de prevención primaria, pero que tienen imagenológicamente placas ateromatosas significativas en el territorio carotidio o en los miembros inferiores con estenosis mayores al 50%. Y también consideran de muy alto riesgo a otros individuos que no han tenido eventos cardiovasculares y que por lo tanto debemos considerar de prevención primaria, como son los diabéticos con daño en órgano blanco, los sujetos que tienen enfermedad renal crónica severa, definida como un filtrado glomerular menor a 30 mililitros por 1,73 metros cuadrados, y cuando el cálculo de riesgo por el score europeo propone o presupone una incidencia de eventos mayor al 10% en los próximos 10 años. Es decir, que cuando estratificamos y definimos muy alto riesgo, el muy alto riesgo incluye tanto a sujetos en prevención primaria como en prevención secundaria. Y algo parecido ocurre en los sujetos de alto riesgo, es decir, son sujetos que están en prevención primaria, que no han tenido un evento cardiovascular, pero que tienen alto riesgo porque tienen marcada elevación de un factor de riesgo, como puede ser el colesterol o la presión arterial, o la mayoría de los pacientes diabéticos, excepto los muy jóvenes, los hipertensos con hipertrofia ventricular izquierda, la enfermedad renal crónica moderada, y cuando el score de riesgo europeo oscila entre el 5 y el 10% a 10 años.
Con esto, ¿qué les quiero decir? Y les quiero mostrar nuestra experiencia en una muestra de pacientes en prevención primaria que publicamos hace muy pocas semanas en esta revista italiana, donde el score de riesgo de Framingham en una muestra de prevención primaria, el estimado era menor al 5%. Sin embargo, cuando lo calculamos, era cerca del 14%. Y fíjense ustedes que 1 de cada 4 sujetos en prevención primaria es considerado de alto riesgo cardiovascular, el 24%. Es decir, que realmente esta clasificación de prevención primaria o secundaria o terciaria, por un lado, y la estratificación de riesgo puede generar algún grado de confusión. Y fíjense que lo que ha ocurrido con algunos ensayos clínicos controlados que han usado score de riesgo como el Interheart Modifiable Risk Factor. Es un score de riesgo que establece un puntaje de acuerdo a la presencia de distintas variables como edad, tabaquismo pasivo, diabetes, hipertensión arterial, la historia familiar, la relación cintura-cadera, es decir, la presencia de obesidad central, factores psicosociales, factores dietarios y la falta de actividad física. Y por cada punto que un individuo suma, el riesgo de tener un infarto en los próximos 10 años se incrementa en un 14%. Y con este score, los pacientes que tienen un riesgo a un año entre 0,04 a 3,20 a 0,12 en los primeros 3 años, fíjense que los que tienen un score de riesgo entre 4 y 10 puntos, ya el score se duplica, y cuando tienen más de 10 puntos de este score, el score casi se hace de un 600% más. Es decir, con 10 puntos de esto, los pacientes tienen alto o muy alto riesgo cardiovascular. Ahora fíjense qué ocurrió en 2 estudios que siempre mencionamos. El estudio HOPE-3. El estudio HOPE-3 excluyó pacientes con eventos cardiovasculares y los incluyó con una serie de factores de riesgo que hacían que tuvieran un puntaje de al menos moderado riesgo. Y fíjense, en prevención primaria, estos pacientes tenían 15 puntos de Interheart. Y más recientemente se publicó un estudio de POLICAP, es decir, de polimedicación en un solo comprimido, y fíjense, también en prevención primaria, el riesgo del Interheart era de alrededor de 18 puntos. Es decir, que en prevención primaria claramente hay individuos de alto y muy alto riesgo, y que en el consultorio no debemos manejarlos como si fueran de bajo riesgo o de prevención primaria. Y a esto debemos estar muy atentos. Y para eso quiero mostrarles lo que ocurrió precisamente en este estudio que les mencionaba recién, HOPE-3, donde ustedes ven los criterios de inclusión, ven que no hay ningún criterio de eventos cardiovasculares, son todos criterios de factores de riesgo, inclusive no está considerada ni la hipertensión ni el colesterol LDL, y quiero que recuerden muy bien para cuando discutamos más adelante estas incidencias de infarto y de ACV. Fíjense, el hazard ratio acumulado en el primer año, tanto para infarto como para ACV, fue del 1%. Es decir, en un año el 1% tuvo un infarto o un ACV. En el segundo año, el 2%. En el tercer año, 3,3% tuvo un infarto y 3,5% un ACV. Y para el cuarto año habían tenido un infarto el 5,3%, al igual que los sujetos con ACV. Recuerden entonces estas cifras, que son muy importantes para lo que vamos a discutir. ¿Y qué es lo que ocurrió con el estudio POLICAP? Que como ven ustedes, tampoco incluyó individuos con eventos cardiovasculares, sino mujeres u hombres de determinada edad, con un score de riesgo Interheart mayor a 10, y en febrero del 2015 fue modificado para incluir algunos pacientes de algo menos de riesgo potencial. Sin embargo, ocurrió exactamente lo mismo. Al primer año de seguimiento, la incidencia acumulada del evento final combinado
en este caso infarto, ACV, síndrome coronario agudo y mortalidad, fue del 1%. Al segundo año, poquito más arriba del 2%. Al tercer año no llegaba al 4%. Y al cuarto año llegaba al 5% de eventos combinados. Es decir, una muy baja incidencia de eventos en estos estudios. Ahora fíjense qué es lo que ocurre en los estudios de prevención secundaria, por ejemplo el estudio COMIT, que fue un estudio que randomizó on top del tratamiento a pacientes que habían sido revascularizados en los primeros 28 días a recibir clopidogrel o placebo. En los primeros 28 días, la incidencia de infarto no fatal osciló entre el 1,2 y el 1,4. La de ACV no fatal, el 0,6%, y la mortalidad por todas las causas entre el 7,5% y el 8%. De modo tal que, como ven ustedes, en los primeros 28 días, la incidencia de infarto no fatal y ACV no fatal fue bastante parecida a la del primer año de los estudios en prevención primaria. Pero, ¿qué es lo que pasa luego de un evento cardiovascular? Y para eso me voy a apoyar en el estudio Pegasus-TIMI 54, que también fue un estudio que trató de determinar la utilidad de ticagrelor versus placebo on top del tratamiento estándar en pacientes entre 1 año y 3 años del infarto, es decir, luego de la fase de mayor riesgo. Y en esta fase en el que el riesgo, como vamos a ver, está reducida, la incidencia de cualquier tipo de ACV fue de 1,6, 1,47 o 1,94, es decir, menor al 2% en 3 años de seguimiento cuando los pacientes son seguidos 1 a 3 años después del evento. Infarto de miocardio osciló entre 4,40 y 5,25. ¿Qué es lo que quiero decir entonces? Que en realidad la prevención secundaria se diferencia de la prevención primaria básicamente en el primer mes luego de un evento y un poco más cuando llegamos al primer año. Pero luego de eso, los pacientes que no han tenido un evento cardiovascular, es decir, que son de prevención primaria, deben ser considerados con el mismo riesgo potencial que cualquier paciente que ha tenido un evento cardiovascular. Y en este contexto es importante porque vamos a remarcar la utilidad del uso de estatinas, es decir, de terapia hipolipemiante, y en quién debemos o quiénes debemos enfocar el tratamiento antiagregante en sujetos en prevención primaria, pero que tienen un riesgo determinado. Y en ese sentido me quiero apoyar en este estudio, que como ven ustedes es un estudio que randomizó aspirina en bajas dosis versus placebo on top de un tratamiento preventivo en pacientes que no habían tenido un evento cardiovascular. Pero fíjense, 1 de cada 6 pacientes que no habían tenido un evento cardiovascular fueron considerados de alto riesgo por tener un score de riesgo mayor al 10% en los próximos 10 años. Y en los pacientes de riesgo cardiovascular bajo, en los pacientes de riesgo cardiovascular intermedio, el agregado de aspirina no redujo significativamente la incidencia de eventos por 5.000 personas por año. Pero fíjense qué es lo que ocurre en estos pacientes de alto riesgo, cómo la incidencia de eventos, aún en prevención primaria, es muy alta. Estamos hablando de 160, 180 eventos cada 5.000 personas por año. Y en este grupo de pacientes, como ven ustedes, la relación riesgo-beneficio entonces es significativa, porque además la incidencia de sangrado mayor no se incrementa muy significativamente con respecto a los otros
sujetos de bajo riesgo. ¿Y qué nos dicen las guías americanas del 2013 en cuanto al uso de terapia estatina para bajar el colesterol en individuos en riesgo cardiovascular? Entonces dividen a los pacientes en 4 grupos: los que tienen antecedentes de enfermedad cardiovascular, es decir, prevención secundaria; los que tienen un colesterol LDL elevado, prevención primaria pero de alto riesgo; los pacientes entre 40 y 75 años que no tienen enfermedad cardiovascular pero que son diabéticos con un colesterol LDL entre 70 y 189, alto riesgo cardiovascular en prevención primaria; y aquellos que tienen entre 40 y 75 años, no tienen eventos cardiovasculares, no son diabéticos, pero tienen un riesgo cardiovascular a 10 años mayor a... la print screen? ¿Alguien puede mutearse que está interfiriendo con la presentación? Y un riesgo cardiovascular a 10 años. ¿Alguien está interfiriendo con la presentación? Le agradecería que se mutee. Un riesgo cardiovascular a 10 años mayor o igual al 7,5%, es decir, por lo menos moderado riesgo. ¿Y qué es lo que dicen las guías americanas en este escenario? Que los pacientes en prevención secundaria deben recibir estatinas en moderada a alta intensidad. Pero ¿qué es lo que ocurre en prevención primaria de alto riesgo? También estatinas en alta intensidad, moderada a alta intensidad en los que son diabéticos, y en los que son de moderado o alto riesgo, moderada intensidad. Pues yo salgo acá, no sé si me sigue grabando. Le voy a pedir al máster o a Ana si puede mutear a todos los participantes. Sí, espere un momento, doctor Daniel. Vamos a tratar de solucionar esto. Bueno, entonces, como les decía, entonces, dependiendo del riesgo cardiovascular de los pacientes. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en el mundo real? Este es un estudio que hicimos hace algunos años y que publicamos sobre prevención secundaria luego de intervenciones percutáneas, es decir, 500 pacientes que seguimos durante 5 años que habían recibido una revascularización miocárdica por catéter. Y nos planteamos que era cumplidor o que cumplía las metas terapéuticas aquel que tenía positivos 5 objetivos: haber dejado de fumar, tener un colesterol total menor a 200 miligramos por decilitro, tener una presión arterial menor a 130/85 milímetros de mercurio, una glucemia menor a 110 miligramos por decilitro y estar tomando aspirina y o clopidogrel como terapia antiplaquetaria. Y fíjense qué es lo que ocurre, que en el mundo real solamente el 7% de individuos que están en prevención terciaria cumplen con los objetivos terapéuticos que hoy en día están en la mayoría de las guías. Esto fue realizado en el año 2010. Ahora, claro, cuando nos presentan estudios como el estudio Courage, donde muestran resultados magníficos con una sobrevida libre de muerte e infarto de miocardio, comparando la angioplastia con el tratamiento médico, fíjense cuál es el uso de inhibidores de la enzima conversora, cuál es la frecuencia de uso de estatinas, cuál es la frecuencia de uso de aspirina y cuál es la frecuencia de uso de beta bloqueantes. De modo tal que el 70% de los pacientes en Courage estaban con un colesterol LDL menor a 85 miligramos por decilitro, el 65% tenía una presión sistólica menor a 130 milímetros de mercurio,
el 94% tenía una presión diastólica menor a 85 milímetros de mercurio, el 45% tenía una hemoglobina glicosilada menor al 7% y el 81% había dejado de fumar. Entonces, es claro que el tratamiento médico puede ser beneficioso, pero probablemente, como les mostré, no es lo que ocurre en el mundo real, pero es lo que necesitamos hacer para lograr resultados como los de Courage. Y es un poco lo que pasa en nuestro continente latinoamericano y es lo que muestra el estudio PURE. El estudio PURE, como ustedes saben, fue un estudio realizado con 155.000 pacientes o personas y mostró que los países de ingresos altos comparados con los de ingresos medios y los de ingresos bajos, el riesgo cardiovascular medido como el score de Interheart es significativamente mayor. Sin embargo, a pesar de tener un riesgo significativamente mayor, la incidencia de eventos cardiovasculares mayores, la mortalidad cardiovascular y la mortalidad fue significativamente más baja en los países de ingresos altos que en los de ingresos bajos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Probablemente, como les voy a mostrar, la discordancia de lo que ocurre en el mundo real latinoamericano y lo que está publicado a partir de los ensayos clínicos controlados y las guías de práctica médica. Y un poco lo que ocurre en nuestros países es el problema de la disponibilidad y el acceso a los medicamentos. Fíjense qué es lo que ocurre en los países cuando están o no están disponibles los antihipertensivos, los hipolipemiantes y los antiagregantes en pacientes de alto riesgo. Claramente los pacientes de ingresos bajos o medianos bajos tienen menor disponibilidad que los países de ingresos altos y tienen clara menor accesibilidad, es decir, un sistema de salud pública que soporte el acceso al medicamento. ¿Y esto tiene relevancia? Claro que sí tiene relevancia, porque fíjense cómo cuando se compara si los medicamentos están disponibles y accesibles, si están disponibles pero no accesibles, y si no están ni disponibles ni accesibles, la mortalidad cardiovascular y la mortalidad total se incrementan significativamente entre un 20 y un 30% y entre un 25 y un 30%. Es decir, que es claro que la falta de disponibilidad y acceso al medicamento es una barrera para que los pacientes tengan mejor pronóstico. Ahora, ¿es todo cuestión de recursos? Parecería que no es así. Comparemos el estudio Euroaspire 3 con el Euroaspire 5 publicado hace muy poquito. Fíjense, en 10 años de seguimiento en Europa, con la cantidad de recursos que tienen, la cesación de hábito tabáquico no ha descendido significativamente, la actividad física regular no se ha incrementado, la obesidad se mantiene estable, los pacientes con hipertensión arterial se mantienen estables y solo ha mejorado el nivel de control de las dislipemias y el nivel de control de la diabetes, probablemente porque existen nuevas drogas que son muy potentes en estos escenarios. Y tengamos en cuenta que además la adherencia y la persistencia en el tratamiento de drogas de uso crónico como son los antiplaquetarios y las estatinas se reduce significativamente. Fíjense en este análisis del estudio PURE, como a 12 años la frecuencia, la adherencia a antiplaquetarios y la persistencia en estatinas se reduce muy significativamente. Es decir, los pacientes dejan de tomar la medicación. Por lo tanto, los médicos en la práctica de la prevención cardiovascular nos debemos enfocar en esto que es el círculo de la inercia terapéutica, la inercia de los médicos, que no logramos alcanzar las metas y no modificamos las estrategias terapéuticas para alcanzar las metas que deben alcanzar nuestros pacientes, la inercia del conocimiento, que es la inercia del sistema de salud que no invierte en la formación médica ni en la formación del público, en la formación del paciente, y la inercia del cumplimiento, que es la del paciente que no se adhiere y no persiste en el tratamiento. Mientras no resolvamos esto,
la prevención cardiovascular va a seguir siendo dificultosa en nuestro continente y en el mundo en general, como para alcanzar los 6 objetivos que planteó la Organización Mundial de la Salud en el año 2012 para alcanzar la meta 25 por 25, es decir, la prevención de las enfermedades crónicas. De modo tal que para concluir, y pido disculpas, Ana, por esta pequeña interrupción que hemos tenido, el mayor riesgo cardiovascular en prevención secundaria se observa fundamentalmente en el primer mes luego de un ECVA y durante el primer año, la necesidad de implementar tempranamente estrategias preventivas agresivas en los eventos cardiovasculares agudos, relevancia para la salud pública tanto de la prevención secundaria como de la prevención primaria de alto riesgo, y debemos considerar y evaluar siempre en forma permanente la disponibilidad de medicamentos, su acceso, la adherencia del paciente y la persistencia en el tratamiento. Muchas gracias a los colegas presentes. Bien, le damos las gracias al doctor Daniel Piscot por su conferencia y en aras del tiempo vamos a pasar automáticamente a la sesión de preguntas para que ya estamos un poquito extendidos. Aquí en lo personal tengo una pregunta para el doctor Julián, que impartió el tema diagnóstico por imagen de las miocardiopatías. Sé que el doctor Julián trató de sintetizar lo más que pudo esta conferencia, que es un tema bastante extenso, pero yo quería hacerle esta pregunta y bueno, si el doctor la puede contestar, porque sé que no la mencionó dentro de su conferencia, que va a ser la importancia que él atribuye a la resonancia magnética cardíaca en el diagnóstico de la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, y si el doctor cree que existe un sobrediagnóstico de esta entidad con el uso de esta técnica de imagen. Le cedo la palabra al doctor Julián. Excelentísima pregunta. Displasia ritmogénica hoy en día ya no la llamamos del ventrículo derecho. Displasia ritmogénica ya sabemos que puede ser de cualquiera de los dos ventrículos. Incluso en resonancia nos encontramos con mucha frecuencia que, aunque haya afectación más significativa del ventrículo derecho, también se asocia con alteraciones de la pared lateral y posterior en el ventrículo izquierdo. Creo que estoy de acuerdo contigo. A veces hay sobrediagnóstico de displasia ritmogénica y eso parte de un fenómeno que se está corrigiendo, y es el siguiente. No todos los cardiólogos que hacemos imágenes cardiovasculares estamos bien entrenados en resonancia cardíaca y en evaluar realmente una resonancia cardíaca. Y la gran mayoría de los sitios o los centros donde se hace resonancia cardíaca están interpretadas por radiólogos con entrenamiento, muchos en imagen cardiovascular, pero resulta que ahí puede haber una discordancia muy importante entre la clínica y la imagen. Por ejemplo, ¿qué me pasa con mucha frecuencia acá? Yo voy a algunos centros donde hago imágenes, ecocardiografía, pero no hago resonancia, y las resonancias son leídas por un radiólogo cardiovascular muy bien formado y muy bien entrenado, un amigo además, pero resulta que cuando empezamos a revisar, él le dan algunos parámetros en los cuales por mediciones de números le da que tiene una cardiopatía dilatada. Y yo, que le echo el eco al paciente, que le he visto y que miro algunas otras cosas, encuentro que no es una cardiopatía dilatada. ¿Por qué? Porque a veces interpretamos el estudio en base al número matemático que nos dice el patrón de corte es este, y aquí los estudios, igual que todo lo demás, la resonancia debe interpretarse en el contexto de la clínica del paciente. No hay un hallazgo real patognomónico que te diga esto es una displasia ritmogénica del ventrículo derecho, si le queremos llamar así. Realmente hay muchas alteraciones del ventrículo derecho. Mientras haya una alteración del ventrículo derecho, cualquiera que sea, más los hallazgos clínicos y electrocardiográficos, con eso las guías dicen que tú tienes una displasia ritmogénica. No se evalúa, aunque debería mirarse la infiltración grasa
que puedes obtener y cuantificar por resonancia es tan difícil técnicamente desde el punto de vista imagenológico que no se ha utilizado en las guías como una recomendación de hacerlo porque puede generar más dudas que beneficios. Hay algunos patrones claros cuando encuentro aneurismas hacia la punta, cuando la pared se encuentra engrosada y dilatada, cuando hay movimientos disquinéticos sumado a las otras cosas, pero ojo, ese diagnóstico no te lo puede hacer el radiólogo cardiovascular, tiene que hacerlo el cardiólogo de imágenes sumado con el cardiólogo clínico para poderte decir, es que la clínica de este paciente, el electrocardiograma de este paciente y lo que creo, porque ese paciente puede tener un TEP y le puede dar un hallazgo del ventrículo derecho similar, puede haber tenido un infarto del ventrículo derecho y darle un hallazgo similar. Entonces, al igual que el realce tardío, puede parecerse y confundirse y solaparse una patología con otra, en displasia ritmogénica puede pasar exactamente lo mismo y yo estoy de acuerdo contigo, hay un sobrediagnóstico por muchas alteraciones del ventrículo derecho anatómicas que encontramos, incluso variaciones normales en cardiopatías congénitas no diagnosticadas que se interpretan como displasia ritmogénica. Gracias, doctor, por su explicación. A mí me va a tocar hacerles una pregunta que creo que esta es la pregunta top del momento para cardiología. Y teniendo en cuenta de que ahora el tema principal es tratar sobre el tema de COVID, me gustaría, sabiendo de que hasta junio de este año, hasta el momento actual, hemos tenido en el mundo cerca de 171 millones de pacientes que se han contagiado con el virus del SARS-CoV-2. En América Latina hemos tenido cerca de 15 millones de pacientes que se han contagiado con esto. Y entonces ahora tenemos dentro de América Latina una nueva cepa que es la que está arrasando, se puede decir, con los pacientes, que es el de la cepa brasileña, que tiene grandes afectaciones no solamente en Brasil, sino también en México, también tiene afectaciones grandes en Argentina. A mí me gustaría que de acuerdo al punto de vista que ustedes han tratado hoy, ya sea intervencionismo cardíaco con el doctor Manuel Vélez, prevención cardiovascular con el doctor Daniel Piscors y ecocardiográficamente con el doctor Julián, ¿qué opinión tienen ustedes acerca del respecto? Voy a empezar con el doctor Manuel. Anita, ¿qué aspecto de la pregunta del COVID-19 quieres que aborde? La pregunta que me hicieron es, en el área del intervencionismo, ¿qué has encontrado de nuevo en el área del intervencionismo, en el síndrome coronario agudo, y si has practicado alguna vez ICP en pacientes que estén positivos? Correcto, sí, efectivamente, la otra charla que yo tengo que dar, que es el 11 de junio, es síndrome coronario agudo y COVID. Ahí podemos discutir con calma, con detalle esa situación, pero en principio la respuesta es que lo que estamos encontrando es que las medidas deben extremarse cuando los pacientes van a hemodinamia, eso sobre todo para los pacientes que tienen síndrome coronario con elevación del ST, en donde no hay tiempo muchas veces de hacer un diagnóstico preciso del estatus COVID del paciente, porque si se trata de un paciente electivo o con un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, siempre hay tiempo de hacer prueba COVID o tomografía para poder saber si el paciente está activamente infectado. Pero en síndromes coronarios agudos con elevación del ST, el paciente es llevado directamente a hemodinamia y eso ha llevado a que en todas partes del mundo haya un aumento importante en gastos tú sabes, de trajes, de protección, porque se tiene que tratar todo paciente que ingresa con una elevación del ST como si tuviera COVID. Perfecto. Doctor Julián, desde el punto de vista ecocardiográfico, ¿qué ha encontrado usted durante todo este tiempo en pacientes COVID? Caramba, demasiadas cosas. Yo creo que una de las cosas muy llamativas es la presencia de trombosis a todo nivel. He encontrado trombos en todas las cavidades, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurículas, venas cava, superior, inferior, en seno venoso, en aorta. En todas partes se encuentran trombos con mucha frecuencia, algunos lo hemos diagnosticado con TAC, trombos móviles en la aorta.
es tal vez uno de los hallazgos más frecuentes, y disfunción ventricular. La disfunción ventricular, que es muy variable de acuerdo a la severidad del cuadro y que todos sabemos aquí que tiene un montón de cosas multifactorial, y va a ir de la mano a unas preguntas que estaban aquí en el chat acerca de miocarditis por COVID y miocardiopatía post-COVID, que son dos temas totalmente diferentes. Pero una de las cosas es, hay varias publicaciones que han hecho muchos grupos latinoamericanos, argentinos, españoles, etcétera. Pero uno de los problemas que yo veo es que realmente la caracterización de estos pacientes, para poder decir que es una miocarditis, necesitaríamos hacerle resonancia a esos pacientes. Nosotros podemos sospechar en algunos casos que tiene una miocarditis por la disfunción ventricular, por la elevación de biomarcadores, pero esa elevación de biomarcadores te la da el TEP, el uso de inotrópicos y un montón de cosas adicionales, y necesitaríamos resonancia para poder decirle a ciencia cierta este paciente tiene una miocarditis o biopsia. En el estado en el que normalmente encontramos esos pacientes no es posible, y curiosamente los pacientes que están más deteriorados, que tienen más complicaciones, están más soportados, no hay forma de moverlos ni de meterlos a un resonador, ni menos de hacerles una biopsia endomiocárdica en un estado de esos. Lo cual hace que las series de casos o series de pacientes que hay, medidas de miocarditis post-COVID y con estudios de resonancia, realmente sean de una población muy escogida, a la cual en algún momento tuvo la oportunidad de hacérsele una resonancia, y no representa, desde mi perspectiva, la realidad de todos nuestros pacientes con COVID. Definitivamente hay mucha miocarditis por COVID, y curiosamente no siempre es en el estado clínico agudo de la enfermedad. Algunos las hacen mucho más tardíamente, y eso a veces hace unos cuadros larvados que sean muy difíciles, y que esa disnea con la que continúa el paciente, que tiene muchos orígenes, a veces respiratorio, a veces psicógeno, a veces nutricional, a veces cardíaco, a veces es una miocarditis. Hoy en día, una de las cosas en las que se está trabajando mucho es la rehabilitación post-COVID. En eso creo que los chilenos, el grupo de los chilenos nos lleva una ventaja importante al resto de países latinoamericanos. Me perdonan si hay algún otro país lo tiene muy avanzado, pero el modelo que yo conozco mejor trabajado en el momento es Chile, y ya han abordado mucho el manejo del asunto, y acá estamos tratando en Colombia, por lo menos en una institución en la que yo estoy, de crear una unidad de rehabilitación post-COVID, en la cual la conformamos entre cardiología, neumología y deportología, para ir enfocando de acuerdo a lo que tenga cada su paciente, tratárselo en forma multidisciplinaria. Para resumirte nuevamente, vemos absolutamente de todos, demasiadas trombosis en todo nivel, en el ápex del ventrículo izquierdo, en las venas, en la aorta, en todas partes, y mucha disfunción ventricular. Doctor Daniel Piscors, desde el punto de vista de la prevención cardiovascular, ¿qué aspectos usted recomendaría para nuestros colegas que actualmente están en el evento? Un breve resumen. Sí, a mí, digamos, lo que más me preocupa de los pacientes con COVID es el tema de la insuficiencia cardíaca y de las arritmias. Me parece que es un tema, sin desmerecer el tema de las trombosis, me parece que es un tema que estamos viendo con mucha preocupación. Muchos de nuestros pacientes tienen una disfunción sistólica asintomática, muchos de nuestros pacientes tienen disfunción diastólica, y muchos de nuestros pacientes tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y realmente el golpe que pega el COVID en los pacientes con cardiopatías previas es muy significativo, y la frecuencia de insuficiencia cardíaca y de difícil manejo post-COVID en estos pacientes es muy importante. Y lo otro que me preocupa mucho es el tema de las arritmias. Hemos visto algunas bradiarritmias, pero las bradiarritmias son en general bastante transitorias durante el periodo de infección agudo o subagudo,
pero lo que más me preocupa es la arritmia ventricular y la fibrilación auricular. La fibrilación auricular porque a estos pacientes con función sistólica limítrofe o con disfunción diastólica, los descompensa y los lleva a la insuficiencia cardíaca clínicamente evidente. Y la arritmia ventricular, porque si bien no hemos visto hasta ahora pacientes externados que tengan muerte súbita, no deja de ser una preocupación externarlos con arritmia ventricular potencialmente maligna. Y a esto, de los pacientes con COVID, se suma que la población, por lo menos que nosotros vemos, ha dejado de consultar al médico en estos tiempos por temor a asistir a las instituciones médicas, por temor a infectarse, y porque los médicos muchas veces estamos más ocupados en atender a los pacientes críticos o medianamente críticos que a los pacientes crónicos. Así que lo que a mí me preocupa luego de la pandemia, ya en esta etapa que estamos viviendo, es qué va a pasar con la función ventricular y el desarrollo del síndrome clínico de insuficiencia cardíaca en nuestros pacientes. Así que tenemos que estar muy atentos a eso. Me parece que una herramienta muy importante en esta época es la telemedicina. Es una herramienta que ha venido para quedarse. Nosotros hemos instrumentado las herramientas de telemedicina y me parece que hoy en día, para el paciente temeroso de asistir a los consultorios médicos y para el paciente que tenga algún impedimento, es una herramienta extremadamente valiosa que debemos poner en práctica. Gracias, doctor Daniel. Creo que el doctor Julián se ha llevado el top 10 en preguntas. Aquí les voy a hacer una pregunta que Asdrúbal Navarro les refiere. Dice, ¿cómo puedo diferenciar amiloidosis de miocardiopatía hipertrófica por ecocardiografía? Bueno, no es fácil, evidentemente, por eso les hablé tanto de resonancia como una técnica alterna, pero pero hay que utilizar mejor el ecocardiograma. Es decir, tenemos que exprimirle y sacarle todo el jugo posible al ecocardiograma, porque nunca vamos a tener de la mano siempre resonancia para poder hacer. Ojalá algún día llegamos a tener resonancia con amplia disponibilidad, no es la realidad de nuestros países latinoamericanos. Hay algunos parámetros que te hacen sospechar. Generalmente la hipertrofia del paciente con amiloidosis es un poco más marcada, pero eso no es un hallazgo que te pueda definir absolutamente nada. Pero tal vez el strain global longitudinal sí se marca diferente y ese patrón de sparring apical o de cherry on top o de bandera japonesa, es decir, la preservación de los segmentos apicales en el strain global longitudinal o en el análisis de deformidad de pared, sí nos ayuda mucho a diferenciar, porque las hipertróficas generalmente, cuando hacen disfunción ventricular, generalmente se afectan los segmentos en el strain de forma más difusa. También hay que estar muy atentos a las válvulas y al ventrículo derecho. Recuerden que muchos casos de estenosis aórtica severa, realmente detrás de la estenosis aórtica severa el paciente tiene una amiloidosis. Y esa amiloidosis, así como le infiltró y le engrosó el corazón y vemos una hipertrofia, esa hipertrofia no siempre es secundaria a la carga que le está produciendo la válvula estenótica, sino que esa válvula está estenótica porque está infiltrada por amiloide también. Hay estudios en los cuales se analizaron pacientes para TAVI y se encontró que muchos de estos pacientes tenían una amiloidosis no diagnosticada como causa de su estenosis y todos asumíamos que era una hipertrofia explicada por una estenosis aórtica. Ojo con el ventrículo derecho. Desafortunadamente el ventrículo derecho todavía se olvida mucho, a pesar de que ya hoy en día todavía conocemos mucho. Yo también tengo una charla por aquí de ventrículo derecho en unas 2 semanas y les quiero contar algunas cosas sobre ventrículo derecho porque es una parte olvidada de la evaluación y en el ventrículo derecho
cuando encontramos hipertrofias importantes, paredes libres de 7, 8, incluso he visto 10 milímetros de pared libre en un paciente con amiloidosis, cuando tiene un septum solo de 13 o 14 milímetros, que no parecería tan llamativo. Entonces, de pronto estar atentos a las válvulas, que hay infiltración por amiloide que no va a ser la hipertrófica, estar atentos al ventrículo derecho en forma importante, y el strain te va a ayudar mucho. Ojo, también, por supuesto, si puedes en el equipo que tengas para hacer el ecocardiograma, manejar las armónicas y suspender las armónicas, también te va a dar ese efecto granulado muy llamativo de la amiloidosis que no se ve en la cardiopatía por hipertensión, por ejemplo. Yo creo que los que hacemos mucho ecocardiograma frecuentemente y todos los días, casi que con la primera imagen uno se da cuenta, este paciente del 90% estoy seguro que tiene una amiloidosis por las características del ventrículo y algunas cosas, sobre todo el strain. Incluso no tengo software para hacer strain, si quieren les cuento después, lo podemos hacer con MAPSE por técnica de Stoilen, me parece fabuloso y les aporta mucho a un aspecto general de la evaluación de ese paciente. No sé si... Tengo una pregunta para el doctor Daniel Fiscor. El doctor Brista Maraza pregunta, ¿se puede considerar un factor de riesgo cardiovascular el antecedente de COVID-19? Hoy por hoy no podría decir eso. Sí puedo decir que COVID-19 en pacientes con antecedentes cardiovasculares, en pacientes obesos, en pacientes diabéticos, es una complicación seria. Y obviamente en los EPOC, en los inmunodeprimidos, en los neoplásicos, etcétera, etcétera. Pero en un paciente sano, ¿cuál va a ser el pronóstico? La verdad que hoy por hoy no tenemos evidencias. Y la verdad que no creo que hoy tengamos suficiente información como para definir cuál va a ser el pronóstico en un paciente sano con una miocarditis COVID. De hecho, hemos tenido algunos futbolistas que poco tiempo después de una miocarditis COVID han retornado a jugar al fútbol. Así que hoy por hoy no creo que podamos decir con certeza que COVID-19 es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Yo espero que nunca tengamos que decirlo. Así mismo es. Bueno, no tendríamos graves problemas. Es difícil, es difícil pronosticar algo con los pacientes COVID. Yo personalmente me encuentro acá en Panamá atendiendo pacientes COVID y les puedo decir que lo que sí hemos encontrado aquí han sido muchos fenómenos embólicos. Eso no falla. Hemos visto pacientes post-COVID después de 6 meses hacer síndromes coronarios agudos, hacer embolismo pulmonar. Y la verdad que sí genera un factor incrementado de hacer fenómenos embólicos en estos pacientes. Todavía muchos no tenemos definido cuál es el tiempo de anticoagulación que le vamos hasta cuándo lo vamos a dejar. Se ha visto que 6 meses después de haber sufrido la enfermedad, se ha suspendido la anticoagulación y han presentado fenómenos embólicos. Hay quien le atribuye que puede ser el producto del COVID, hay quien dice que no, pero sí lo hemos visto acá en los pacientes que hemos atendido. Una cosa interesante que decía el doctor Julián era del diagnóstico, ¿no? Diferencial de la miocardiopatía restrictiva y la miocardiopatía hipertrófica. Hemos tenido, o sea, nosotros a veces en Cuba, ¿no? tenemos equipos con el software para hacer el strain rate, pero sin embargo, a veces por el Doppler tisular podemos hacer, ¿no? Podemos aplicarle el Doppler tisular y vamos a ver que las velocidades de la onda, sobre todo la onda S, van a estar disminuidas en los pacientes que tienen una miocardiopatía restrictiva. Bueno, usted personalmente puede hablar más de ese tema, ¿no? Pero sí el Doppler tisular nos pudiera ayudar un poco para hacer el diagnóstico diferencial, además de otras cosas, ¿no? Pero sí. Eso nos da incluso para una conferencia específicamente de
de cómo sacarle el jugo al ecocardiógrafo básico. Y sería excelente cómo a punta de modo M y Doppler tisular resolver un montón de dudas clínicas que podamos tener, incluso sin software de Straight, sin 3D y sin un montón de cosas. Se las dejo de tarea para un próximo evento. Si me invitan, con muchísimo gusto podemos hacer esa charla y podemos hacerla tipo taller y pudiera ser fenomenal. Está bien, No perfecto. no se preocupe que usted va a ser ya invitado por antigüedad. Gracias. Bueno, creo que nos hemos excedido un poco con el horario, vamos a pedir disculpas por eso y creo que este evento, espero que les haya sido de mucho interés a los participantes, agradecer a los expositores por su brillante exposición y bueno, pues también los invito a acompañarnos al segundo día del evento, que va a ser el día sábado 5 a las 6 p.m. horario de Ecuador. Y el link de la conferencia se les voy a estar enviando sus respectivos correos electrónicos. También quiero agradecer el auspicio del Laboratorio SMART, que es un laboratorio que nos está auspiciando con el tema del Zoom. Agradecida de corazón por habernos auspiciado y también a Biotronic, que también nos dio su cobertura. Entonces, muchas gracias, Daniel. ¿Algunas palabras de despedida? No, nuevamente felicitarte, Ana, felicitar a Eduardo por la iniciativa. Me parece que juntar a colegas latinoamericanos para brindar su experiencia, su conocimiento y mostrar que estamos al mismo nivel que cualquier colega internacional en cuanto a experiencia y en cuanto a background de la literatura, me parece que es muy valioso. Felicitarte y a que no bajen los brazos Ana y Eduardo y que sigan construyendo este tipo de iniciativas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Manuel Vélez, sus palabras de despedida. Su micrófono. Bueno, Anita, agradecerte y sorprendido gratamente de esta iniciativa que tuviste, que ha sido un exitazo. Tienes que seguir así porque quedan varios días en este maratón. Y felicitaciones a todos mis colegas que participaron. Y es un orgullo estar junto a ustedes y estoy a la orden para nuevos encuentros. Saludos, Eduardo, y gracias también por tu labor. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Doctor Julián, sus palabras de despedida. Bueno, no, muchas gracias. No tengo nada más que decir. Lo que ya dijeron los doctores, eso es. Felicitaciones. Esto es un enorme trabajo y de verdad que es un enorme éxito tener a casi 200 personas aquí reunidas en un evento. Ya eso no se ve y menos de la complejidad con la que se abordan algunos temas. Ojalá dentro de poco consigamos patrocinios de laboratorios, ayudamos y nos lo hacemos presencial en cualquier parte de Latinoamérica y pudiera ser excelente. Cuando necesiten ayuda para eso, yo les ayudo a organizar y lo hacemos. Ojalá cuando pase todo esto y nos reunimos para tomar un café y charlar bien estos temas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Creo que yo me voy a quedar con el mensaje que me dejó mi amigo Brista Maraza, donde dice que el conocimiento no se lleva a la tumba, sino que el conocimiento se comparte. Gracias, Eduardo, también a ti por ayudarme en la colaboración de este evento y pues les doy a todos muy buenas noches y un excelente gracias a todos. Chao, chao, hasta luego, hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Una cosa que se me olvidó es saludar a mi madre, que la tengo también allí dentro de los participantes. Excelente. Saludos. Saludos. Chao, chao. Bueno, Chao, chao. chao, chao. Nos vemos. Te felicito, Anita, porque los participantes no se han salido. Siempre se salen 10 minutos antes de terminar. Aquí se ha quedado todo con nosotros. Te felicito. ¿De acuerdo? Bueno, Chao, muchas chao. gracias. Bueno, chao, chao. Manuel. Chao.